Mis queridos hermanos, paz y bien para todos. Feliz domingo, feliz día del Señor. Fortalezcamos el amor familiar en este domingo. Escuchemos en este domingo 24 del tiempo ordinario el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versos del 21 al 25. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojado a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, dice el Señor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, perdonar siempre. Y qué difícil es perdonar. Solamente puede perdonar aquel que ha gozado el perdón de Dios en su vida. Y como gratitud a este maravilloso amor de Dios que le ha perdonado todo, entonces, con el amor de Dios en nosotros, podemos perdonar. No podemos perdonar con nuestro amor, tiene que ser con el amor de Dios en nosotros. Mis queridos hermanos, San Mateo sigue desarrollando el tema del amor y la fraternidad, que son como el alma de la comunidad, de la vida de la iglesia, de la vida de la familia, y pone de relieve un aspecto particular y de máxima importancia para nuestra vida cristiana: el perdón al hermano, el perdón fraterno. Perdonar de corazón como nos pide el Señor, ya sabemos, no es fácil. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Pedro se da una respuesta que él piensa generosa al decir hasta 7 veces. El Señor Jesús le responde: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir siempre, porque el que ama siempre tiene que amar y por lo tanto siempre tiene que perdonar. Jesús sabe perfectamente que al pedir esto pide algo muy difícil y por esto nos propone el ejemplo del mismo Dios en esta parábola del rey, que perdona generosamente a los hombres, pero que el hombre no puede perdonar a su hermano, porque no ha gozado el amor y el perdón de su Señor. Y por esto, con el Salmo responsorial, al contemplar la grandeza del amor de Dios que es capaz de perdonarnos todo, cantamos: el Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Mis queridos hermanos, Jesús nos da un ejemplo concreto de perdón. El rey de la parábola representa obviamente a Dios, que nos perdona todo, y con este perdón, aunque sea difícil, es posible y muy necesario perdonar. Quien ha vivido el perdón de Dios tiene que perdonar. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Mis queridos hermanos, la Iglesia es santa, pero está compuesta de miembros perdonados que deben convertirse a su vez en perdonadores. ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no necesita el perdón? Jesús nos ha enseñado a orar pidiendo el perdón y comprometiéndonos con el perdón. El Padre nuestro
nos invita a perdonar y a ser felices viviendo la misericordia para que podamos decir desde el corazón, Padre nuestro. Mis queridos hermanos, quien goza el perdón de Dios, vive también la alegría de perdonar al hermano. Saquemos el rencor que envenena nuestros corazones y metamos la misericordia que nos libera y fraterniza y nos hace parecidos a nuestro Padre Dios. Que no escuchemos entonces la voz del Rey, siervo malvado, sino al contrario, que experimentemos la sonrisa de Dios, porque nos ve perdonar al hermano. Perdonar de corazón no es fácil, porque no solamente es hacer a un lado, sino es amar como si nada hubiese acontecido. Perdonar de corazón es dejar todo en el corazón de Dios. Dejemos entonces en el ayer las ofensas y vivamos el hoy de la misericordia de Dios. Recordemos, el perdón es la expresión máxima del amor. Solo perdona de corazón quien tiene a Dios. Perdonar entonces siempre, perdonar de corazón, es la expresión de quien se ha encontrado con el Dios amor y en gratitud se decide por amar siempre con la fuerza del amor de Dios vivo en su corazón. Perdonar es usar la medida que Dios ha usado con nosotros. El Señor es compasivo y misericordioso. Muchos no gozamos el perdón de Dios y por esto no perdonamos al hermano. No somos agradecidos. Tenemos el veneno del rencor, pero también el veneno de la ingratitud. Escuchemos la fuerte llamada de atención del Señor. Siervo malvado, te perdoné toda la deuda. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Mis hermanos, gocemos el parecernos a Dios, perdonando de corazón al hermano. Un abrazo, buen domingo y buena convivencia familiar. Que Dios les bendiga.